Una reportera racista intentó desacreditar a un empresario negro en televisión en vivo. ¿Su respuesta? Cambió todo y la dejó en ridículo. El correo llegó tarde por la tarde, un mensaje breve y formal de los productores de The Morning Exchange, uno de los programas de entrevistas más vistos del país. Querían que Leonardo Bell, empresario tecnológico y CEO de Innovis, fuera invitado en su próximo segmento sobre diversidad en los negocios. Leonardo ya había visto este tipo de jugadas antes, una plataforma convencional que de pronto recordaba que los empresarios negros existen, los sacaban unos minutos para aplaudirles y luego seguían con la siguiente tendencia. Pero esta vez era distinto. Innovis no era una empresa emergente cualquiera. Acababan de asegurar un contrato millonario de defensa, superando a algunos de los nombres más grandes de la industria. Eso no fue suerte. Fueron 2 décadas de trabajo incansable. Aún así, dudó antes de aceptar. Algo no le cerraba. Su asistente, Tania, notó su vacilación. ¿Estás seguro de que quieres hacer esto? Ya sabes cómo son estos programas. Les encantan las historias de éxito, pero más les encanta destruirlas. Leonardo se recostó en su silla. Lo manejaré. Además, es exposición nacional. Vamos a ver qué tienen para decir. Tania exhaló, negando con la cabeza. Solo no dejes que te provoquen. Él asintió, aunque en el fondo sabía cómo era el juego. Si esta entrevista era una trampa, estaban jugando ajedrez con el hombre equivocado. La mañana de la entrevista, Leonardo llegó a los estudios de KXNT en Los Ángeles. El aire en la sala de espera era frío, estéril. Una joven productora lo recibió, sin siquiera levantar la vista de su portapapeles. Señor Bell, gracias por venir. Lo microfoneamos en 5 minutos. Nada de charla, sin calentamiento. Solo entrar y salir como si fuera una transacción. Mientras estaba sentado en la silla de maquillaje, un asistente le empolvaba la cara con una indiferencia practicada. El monitor en la pared mostraba la transmisión en vivo del programa, un segmento sobre escándalos de celebridades, seguido por una demostración de cocina, luego una tarjeta de transición. A continuación, el auge tecnológico negro. ¿Talento o trato especial? Leonardo apretó la mandíbula. Así que ese era el ángulo. Pero si pensaban que tenían la ventaja, estaban por llevarse una sorpresa. Lo que aún no sabía era hasta dónde estaban dispuestos a llegar. El set de The Morning Exchange estaba diseñado para parecer acogedor, con azules suaves y dorados. Una mesa de café de vidrio entre la silla del presentador y la de los invitados. Las cámaras flotaban como observadores silenciosos, capturando cada movimiento, cada expresión. Leonardo ajustó su saco al tomar asiento frente a Madeleine Royce, la presentadora principal del programa, una periodista veterana con reputación de hacer preguntas difíciles. Ella sonrió, pero su sonrisa no le llegó a los ojos. Leonardo Bell, comenzó ella, con una voz suave y ensayada. CEO de Innovis. Una verdadera historia de éxito americana. Leonardo asintió cortésmente. Agradezco que me hayan invitado. Ella se inclinó ligeramente, hojeando sus tarjetas. Entremos en materia. Su empresa acaba de obtener un contrato gubernamental de $200 millones, superando a algunas de las empresas tecnológicas más importantes. Es impresionante. Leonardo conocía este juego. Primero te elevan, hacen que parezca que respetan tus logros. Él respondió con medida, fue un proceso largo, pero sí, trabajamos duro. Desarrollamos un sistema de cifrado de seguridad que superó al de nuestros competidores. Así de simple. Madeleine cruzó las piernas. Algunos lo han calificado de revolucionario. Una pausa sutil. Pero otros han planteado preguntas. Leonardo no se inmutó. ¿Preguntas? Ella levantó una tarjeta, leyéndola en voz alta. Algunos expertos de la industria dicen que Innovis se benefició de ciertos incentivos federales de diversidad. Que empresas como la suya tienen ventaja en estos contratos porque las agencias buscan diversificar a sus proveedores. Que tal vez esto no fue solo por ser los mejores, sino por cumplir con una cuota. Ahí estaba. La verdadera razón por la que lo habían invitado. Leonardo dejó pasar un segundo antes de responder. He escuchado ese argumento antes. Es curioso, ¿no? Cuando un empresario negro gana, es trato especial. Pero cuando una firma tradicional, manejada por las mismas familias durante generaciones, consigue esos mismos contratos, nadie lo cuestiona. El ambiente en el estudio cambió. Los productores, fuera de cámara, se miraron entre ellos. Madeleine mantuvo su postura. Entonces, ¿está diciendo que la raza no tuvo ningún papel en su éxito? Leonardo soltó una pequeña risa, negando con la cabeza.
Déjame preguntarte algo. Cuando SpaceX ganó sus contratos con la NASA, ¿fue porque Elon Musk cumplía con una cuota de diversidad? Cuando Jeff Bezos consiguió acuerdos gubernamentales para Blue Origin, ¿fue por su origen? ¿O solo hacemos esa pregunta cuando el CEO se parece a mí? La expresión de Madeline apenas se alteró. Entonces, ¿usted no cree que estos programas de diversidad ayudan? Leonardo entrelazó las manos. Ayudan a nivelar el campo de juego. Pero lo que la gente no entiende es que ese campo nunca estuvo nivelado para empezar. Pero Madeline aún no había terminado. Tenía algo más bajo la manga. Su sonrisa se afiló como una hoja envuelta en seda. Miró sus tarjetas, luego volvió a alzar la vista. Bueno, Leonardo, hablemos de ese campo de juego del que hablaba, dijo, su tono cambiando de una curiosidad educada a algo más frío. Usted creció en Birmingham, Alabama. Madre soltera, escuela pública. Se abrió camino desde abajo. Es inspirador. Leonardo asintió lentamente, presintiendo hacia dónde iba esto. Madeline continuó. Pero aquí está lo que algunos podrían preguntarse. ¿Cómo alguien sin formación en la Ivy League, sin conexiones familiares profundas, pasa de un vecindario desfavorecido a asegurar contratos que corporaciones multimillonarias no pudieron conseguir? Dejó la pregunta colgando en el aire. La implicación era clara. ¿Cómo llegó hasta aquí? ¿Alguien le ayudó? Leonardo ladeó un poco la cabeza, como considerando bien sus palabras. Se llama trabajo, Madeline. Algunos no tenemos herencia generacional ni redes de clubes de campo para apoyarnos, así que construimos desde cero. Madeline asintió levemente, como si lo estuviera escuchando, pero no lo estaba. ¿Pero seguramente tuvo ayuda en el camino? Insistió. Tal vez un mentor, un programa, algo que le diera un empujoncito. Leonardo exhaló suavemente. Sí. La ayuda vino en forma de tener 3 trabajos mientras sacaba mi título en ingeniería. La ayuda vino en forma de dormir en mi oficina mientras construía mi primer prototipo de software porque no podía pagar el alquiler. Esa fue la ayuda que tuve. Sus labios se apretaron por una fracción de segundo. Los productores detrás de las cámaras estaban ahora totalmente atentos. Madeline barajó de nuevo sus tarjetas. Y aún así, algunos argumentarían que los empresarios negros hoy tienen más oportunidades que nunca. Que programas como la acción afirmativa, becas para minorías y los incentivos gubernamentales existen específicamente para abrir puertas que antes estaban cerradas. Leonardo se inclinó ligeramente hacia adelante, apoyando los codos sobre las rodillas. ¿Sabes qué es gracioso? Cuando un empresario negro tiene éxito, la gente siempre pregunta qué programa lo ayudó. Pero nadie pregunta qué banco de herencia ayudó a financiar una startup de blancos. Nadie pregunta qué conexiones familiares los metieron en Stanford o qué amigo del golf invirtió en su compañía. Dejó que eso se asentara antes de continuar. La verdad es que el éxito no se reparte como en una lotería. Personas como yo tuvimos que ser el doble de buenos solo para conseguir un asiento en la mesa. Un cambio notable en la sala. La tensión silenciosa de una audiencia dándose cuenta de que estaban viendo algo real. Madeline, sin embargo, no parpadeó. En cambio, sonrió como una jugadora de ajedrez que cree haber acorralado a su oponente. Es una perspectiva interesante, dijo con voz suave como el cristal. Pero hablemos de otro factor. La percepción. Giró ligeramente hacia las cámaras. Leonardo, usted se presenta como un caso de éxito hecho a sí mismo. Pero hablemos de la percepción pública de su historia. Algunos dicen que los empresarios negros reciben una ventaja injusta cuando se trata de atención mediática, que la narrativa de superar la adversidad es más vendible que la de los miles de empresarios blancos que trabajan igual de duro pero no reciben los mismos titulares. Leonardo soltó una pequeña risa. Ah, ¿entonces ahora recibimos demasiada atención? Madeline mantuvo su sonrisa pulida, pero un leve cambio en su postura la delató. No esperaba que se riera. ¿Me estás diciendo que en un mundo donde el 90% de los CEOs de las empresas Fortune 500 son hombres blancos, donde la mayoría del financiamiento tecnológico sigue yendo abrumadoramente a startups de dueños blancos, el verdadero problema es que gente como yo recibe demasiada atención? Madeline se acomodó un mechón suelto detrás de la oreja. Solo estoy señalando que, en el clima actual, algunas personas sienten que hay presión por destacar la diversidad más allá del mérito puro. Leonardo exhaló, negando con la cabeza. ¿Mérito? Claro. Miró brevemente a las cámaras, luego volvió a enfocarse en ella. Déjame preguntarte algo, Madeline. ¿De verdad crees que si no fuera excepcional en lo que hago, estaría sentado en esta silla ahora mismo? Ella abrió ligeramente los labios, pero antes de que pudiera responder, él continuó. ¿Tú crees que llegué hasta aquí por jugar la carta de la diversidad?
¿O crees que llegué aquí a pesar de todo lo que fue diseñado para mantenerme fuera? El silencio en el estudio fue más ruidoso que cualquiera de sus preguntas anteriores. Pero Madeline aún no había terminado. No todavía. Porque tenía una última carta bajo la manga. La que estaba diseñada para romperlo. Madeline respiró hondo, se acomodó en su asiento de manera que pareciera casual, pero Leonardo lo notó. Una grieta en la fachada. Miró sus tarjetas una vez más, y luego las dejó a un lado. Esta parte quería decirla directamente. Leonardo, dijo, inclinando ligeramente la cabeza, creo que es justo decir que este tema te apasiona, y respeto eso. Pero déjame preguntarte algo. Leonardo asintió ligeramente, esperando. ¿No crees que algo de esta indignación está exagerada? Pausó, dejando que las palabras se asentaran. Después de todo, tu historia de éxito demuestra que el sistema no está tan en contra de los empresarios negros como algunos afirman. La audacia. Leonardo sintió como el calor le subía por la espalda, pero no lo dejó ver. En lugar de eso, soltó una risa suave, negando con la cabeza. ¿Sabes? Dijo con voz medida, es curioso cómo a la gente le encanta usar una historia de éxito como prueba de que un problema no existe. La sonrisa de Madeline se mantuvo, pero algo en sus ojos titubeó. Leonardo se inclinó ligeramente hacia adelante, apoyando los antebrazos en sus rodillas. Déjame ponerlo así, si una persona logra salir de un edificio en llamas, tú la señalas y dices ¿ves? ¿El incendio no fue tan grave? Madeline abrió la boca, dudó, y luego la cerró. Leonardo no había terminado. El hecho de que yo lo haya logrado no significa que el sistema no esté roto. Solo significa que tuve que pelear el doble para atravesarlo. Dejó que sus palabras se asentaran. Incluso el equipo del estudio había dejado de moverse. Madeline se ajustó en su asiento, preparando una respuesta medida. Entiendo tu perspectiva, pero hablemos de otro lado de este tema. Se giró levemente hacia las cámaras, adoptando ese tono cuidadosamente neutral, usado para el control de daños. Algunos podrían decir que tu frustración no se trata realmente de raza, continuó. Que se trata más bien de resentimiento hacia las grandes corporaciones. Después de todo, has criticado públicamente a las empresas tecnológicas por no contratar ejecutivos más diversos. Leonardo ladeó la cabeza. ¿Resentimiento? No. ¿Responsabilidad? Sin duda. Madeline apretó los labios por un momento. Entonces, ¿qué le dirías a los que creen que en la economía actual, el éxito se basa en el trabajo duro, no en la raza? Leonardo exhaló por la nariz, luego la miró fijamente. Este era el momento. Lo que digo, comenzó, es que a la gente le encanta creer en cuentos de hadas, cuando son ellos los que se benefician de ellos. Una ola de silencio recorrió el set. El tipo de silencio que se pega. Pero seamos realistas, continuó, con voz firme. A los empresarios negros todavía se les niegan préstamos al doble del ritmo que a los blancos. Todavía recibimos menos del 2% del financiamiento de capital de riesgo. Y aun cuando demostramos nuestro valor, todavía nos preguntan si merecíamos nuestro éxito. Madeline permaneció inmóvil, escuchando, aunque no necesariamente comprendiendo. Así que dejemos de fingir que el sistema no está manipulado, dijo Leonardo, con voz tranquila pero firme. Lo está. Y las únicas personas que no lo ven, son aquellas para las que sí funciona. Silencio. Silencio puro y pesado. Los productores no cortaron a comerciales. La sala de control no intervino. Esto era crudo. Real. Madeline se movió ligeramente, por primera vez pareciendo incómoda. Abrió la boca para hablar, pero Leonardo no había terminado. Porque este era el momento que enviaría ondas sísmicas por todo el país. Madeline carraspeó, echando un vistazo rápido a los productores fuera de cámara. Pero no había rescate en camino. Ella había caminado hasta aquí. Y ahora tenía que quedarse. Leonardo ajustó su reloj, dejando que el silencio durara lo justo para hacer que la gente se removiera en sus asientos. Luego se recostó en su silla, exhalando. ¿Sabes cuál es el verdadero problema? Dijo, su voz más baja ahora, pero de algún modo más pesada. Madeline dudó. ¿Cuál? Leonardo no parpadeó. La vara no está en el mismo lugar para todos. Ella se movió sutilmente. ¿Qué quieres decir? Quiero decir, respondió Leonardo, que un hombre blanco mediocre puede fracasar hacia arriba en este país, pero un hombre negro brillante tiene que saltar por aros en llamas solo para tener una oportunidad. Un productor fuera de cámara soltó una maldición por lo bajo. Sabían que esto se iba a volver viral. Leonardo siguió.
Un CEO blanco puede hundir una empresa, llevarla a la bancarrota, despedir a miles de empleados y aún así conseguir otro trabajo. Mientras tanto, un CEO negro tiene un mal trimestre y de pronto es prueba de que no estábamos listos para liderar. Madeline abrió la boca para responder, pero él la interrumpió. ¿Y lo mejor de todo? Leonardo rió con sequedad. Cuando por fin lo logramos, personas como tú se sientan frente a nosotros y preguntan si llegamos hasta aquí por alguna ventaja especial. Silencio. La mandíbula de Madeline se tensó. Fue sutil, pero la cámara lo captó. Leonardo se inclinó un poco hacia adelante. No agresivo. Solo firme. Solo final. Querías hablar de justicia. Soltó una pequeña risa amarga. Entonces empecemos por decir la verdad. Otro silencio. Pero este era distinto. Ya no era incomodidad. Era impacto. La expresión de Madeline había cambiado. Ya no era solo la audiencia la que observaba a Leonardo. Era todo el país. Y entonces, llegó el momento. Leonardo se giró ligeramente, mirando directamente a la cámara. Sé lo que algunos de ustedes están pensando en este momento, dijo. Algunos están asintiendo, porque lo han visto, lo han vivido. Dejó que su mirada se mantuviera. Y algunos están ahí sentados, frunciendo el ceño, con los brazos cruzados, diciéndose que esto no es real, que solo estoy jugando a la víctima, que todo está en mi cabeza. Sus labios se apretaron por un segundo antes de terminar, pero, en el fondo, sabes que tengo razón. El estudio estaba en silencio. Nadie respiraba. Y entonces, por los altavoces, la voz del productor crujió, muy bien, necesitamos hacer una pequeña pausa. Madeline forzó una sonrisa educada. Volvemos con más después de esto. Las cámaras se apagaron, pero el daño ya estaba hecho. En menos de una hora, los clips del intercambio estaban en todas partes. Pero la verdadera tormenta apenas comenzaba. El video golpeó las redes sociales como una bola de demolición. Para cuando Leonardo estaba en su auto, su teléfono estallaba. Mensajes de texto, llamadas perdidas, notificaciones inundando su pantalla. Twitter estaba en llamas. Leonardo Ball acaba de exponer el sesgo mediático en vivo. Esto fue poderoso. La verdad duele. La forma en que miró a la cámara y le habló a América, escalofríos. Y Leonardo Ball tenía razón. Pero no todos lo veían así. Aquí vamos otra vez. Otro tipo exitoso fingiendo estar oprimido. Llora todo lo que quieras. Basta del papel de víctima. Wow, justo demostró por qué a la gente no le gusta contratar activistas. Juega la carta racial todo lo que quieras, pero el trabajo duro habla más fuerte. El mérito importa. Las cadenas de noticias lo retomaron en menos de una hora. Algunos lo llamaron valiente. Otros lo calificaron de enojado y combativo. Para la hora del almuerzo, The Morning Exchange publicó una declaración cuidadosamente redactada: valoramos el diálogo abierto y las perspectivas diversas. Aunque la discusión de hoy fue más intensa de lo esperado, mantenemos nuestro compromiso con conversaciones justas. Leonardo se rió al leerlo. ¿Justas, eh? Su asistente, Tania, lo llamó, con la voz mitad risa, mitad frustración. ¿Tienes idea de que acabas de incendiar Internet? Leonardo se frotó las sienes. No era exactamente el plan. Bueno, felicidades. Acabas de convertirte en el empresario más comentado de América. Él no respondió. Sabía lo que venía después. Porque los momentos virales no se quedan solo en eso. Se convierten en campos de batalla. Y las próximas 48 horas iban a ser caóticas. Pero esto ya no se trataba solo de él. A la mañana siguiente, la historia había explotado más allá de las redes sociales. Presentadores de noticias debatían en vivo. Opiniones invadían cada publicación importante. Fox News, ¿es Leonardo Ball la nueva cara del privilegio corporativo? CNN, el momento viral de Leonardo Ball, un ajuste de cuentas para la meritocracia americana. Business Insider, lo que revela la entrevista de Leonardo Ball sobre la raza y el éxito en Estados Unidos. Mientras tanto, Madeleine Ross entró en modo control de daños. En su programa del día siguiente, dio una respuesta ensayada cuidadosamente: respeto al señor Ball y sus logros, pero mantengo mis preguntas. Mi trabajo como periodista es preguntar lo que el público piensa. Si mis preguntas incomodaron, eso solo prueba cuán necesarias eran. Traducción: no iba a dar marcha atrás. Leonardo la observaba desde su oficina, negando con la cabeza. Tania estaba sentada frente a él, revisando correos. ¿Sabes?, dijo. Acabamos de recibir una avalancha de nuevas consultas de inversionistas.
La gente quiere trabajar con nosotros. Leonardo sonrió con ironía. Déjame adivinar. Los mismos que nos ignoraron el año pasado. Tania se encogió de hombros. Parece que ser controversial es bueno para los negocios. Pero no todo era positivo. Algunos clientes se retiraron. Un importante socio corporativo decidió de pronto reevaluar sus compromisos. Y entonces llegaron las amenazas de muerte. Correos electrónicos, llamadas telefónicas. Incluso un paquete sin marcar dejado fuera de la sede de Innovis. Dentro, solo había una hoja de papel con una sola palabra escrita en grande, suficiente. Tania frunció el ceño al leer el mensaje. Necesita seguridad. Leonardo exhaló lentamente, frotándose las sienes. Sabía que esto iba a llegar tarde o temprano. Un hombre negro que habla con demasiada firmeza, sin disculpas. Este es el costo. Pero retroceder nunca fue una opción. Y ahora tenía una decisión que tomar. ¿Dejaría que la reacción lo silenciara? ¿O era esto apenas el comienzo de algo más grande? Leonardo se sentó en su oficina, mirando el horizonte de la ciudad a través de los ventanales de piso a techo. Las últimas 72 horas habían sido un torbellino, elogios, críticas, amenazas, oportunidades. Pensó en su versión más joven, el niño de Birmingham que tuvo que pelear por cada centímetro de éxito. El que vio puertas cerrarse en su cara mientras otros las atravesaban sin siquiera tocar. Y ahora aquí estaba. En el centro de un debate nacional que no pidió, pero que ya no podía ignorar. Tania entró, con una expresión difícil de leer. Acabamos de recibir una oferta. Leonardo levantó una ceja. ¿De quién? Ella colocó una carpeta sobre su escritorio. Una cadena. Quieren que hagas un especial televisivo. Una entrevista a fondo. Sobre raza, negocios, y el sistema. Leonardo exhaló. Así que ahora sí quieren escuchar. Tania sonrió con picardía. Parece que sí. Y luego, tras una breve pausa, ¿qué quieres hacer? Leonardo se recostó en su silla, pensativo. Podía alejarse. Dejar que el ruido se apagara. Volver al trabajo. O podía aprovechar este momento. No por fama. No por atención. Sino para decir lo que nadie quería escuchar. Leonardo tomó la carpeta, hojeó la propuesta. Luego la dejó sobre el escritorio. Miró a Tania. Diles que lo haré. Sus ojos se abrieron un poco. ¿Estás seguro? Leonardo asintió. Sí. Pero bajo mis condiciones. Porque si el sistema iba a ponerlo bajo los reflectores, él se iba a asegurar de controlar la narrativa. El momento viral de Leonardo Bell no fue solo otra controversia de Internet. Fue un ajuste de cuentas. Forzó una conversación que muchos llevaban décadas evitando, sobre la raza, el éxito, y sobre quién puede ascender sin ser cuestionado, y quién es cuestionado cuando asciende. Algunos lo llamaron activista. Otros lo llamaron arrogante. Otros simplemente dijeron, tenía razón. Pero algo era seguro, ya nadie podía ignorarlo. La historia de Leonardo Bell no es solo una entrevista incómoda en televisión, es un espejo que nos obliga a mirar de frente las estructuras invisibles que aún rigen quien tiene acceso al poder, y quien debe justificar cada paso que da. En un mundo que aplaude el mérito solo cuando conviene, Leonardo no pidió permiso para hablar, y al hacerlo, reveló las reglas no escritas que muchos prefieren ignorar. Su valentía no estuvo solo en decir la verdad, sino en no retroceder cuando esa verdad incomodó. Porque a veces, el verdadero cambio comienza no con una respuesta, sino con una pregunta que ya no se puede evitar: ¿quién decide lo que vale? ¿Y tú qué opinas? ¿El éxito significa jugar según las reglas de un sistema roto, o significa reescribir las reglas por completo? Déjanos tu comentario. Y si crees que más historias como esta deben ser contadas, no olvides suscribirte a nuestro canal Historias de Justicia, porque tenemos una historia nueva todos los días.